Buenas noches, soy Percibicho Salvatierra. Estamos en la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra y vamos a conversar con nuestro colaborador José Barrón para hacer el análisis político de esta semana última, que ha sido tan complicada, ¿no? Adelante. Hola Percy, ¿cómo está? Bueno, saludos a todos los radioescuchas y también los televidentes de Radio Televisión Miraflores. Como todos los miércoles, pues vamos a hacer un comentario sobre algunos aconteceres que hemos tenido, pues, esta semana que tenemos un poco recargada, creo yo, muy recargada. Primero hay que poner un poco en agenda a la gente. La alcaldía de Lima, que sería muy importante conversar, ¿no? Esto sería la elección de, como él dice que le gusta que le digan, ¿no? Al Porqui, a López Aliaga, ¿no? El segundo tema sería un poco reflexionar sobre las regiones, que hemos visto alguna tendencia que creo que ya se va a fenestar, ya creo que ya eso va a terminar en torno al tema de las agrupaciones regionales, ya con la nueva ley de gobierno de partidos políticos. Seguramente va a haber unos cambios muy sustanciales, pero también nos da un mapa específico sobre algunos partidos políticos no tradicionales, sino más que todo que se han sustentado los últimos 20 años, como son Acción Popular, Avanza País, ¿no? El partido de Acuña, ¿no? Y también Perú Libre, ¿no? En torno a cómo ha sido el impacto dentro del tema de la región. Y otro tema que ha un poco se ha visto en el tapete ahora es que, bueno, no sé cómo se ponía en evidencia este 20% de la nación que no va a votar. Eh, Eran los partícipes que el Perú no tenga algo tan mm, dictatorial de poder ir a votar, ¿no? Se decía, el voto es libre y no hay que obligar al electorado a ir. Tema que para mí, sinceramente, lo considero un error, porque si hacemos eso, pues creo que nadie va a ir a votar, creo yo, ¿no? Van a ser poquísimos, el peruano es muy no comprometido con eso. Bueno, esos serían los primeros 3 puntos para empezar el arranque, Percy. Bueno, mira, me gustaría empezar por la parte final, para acotar una primera discrepancia, ¿no? Es muy interesante, claro, y muy bien digamos, la idiosincrasia del electorado peruano, prácticamente la que tú dices. Sin embargo, mira tú, viendo yo los resultados de todos estos procesos últimos, de repente nos haría un bien que se otorgue a la ciudadanía ese ámbito tan libre de, francamente, acudir a votar si tienen el interés en hacerlo, ¿no? Porque ahora que la gente va obligada, si vemos una tendencia clara en el electorado, es que no tienen ninguna consideración por los efectos de su voto y tampoco tienen ningún sentido obligacional respecto de algo que hemos escuchado mucho estos últimos años. Y tú vas a recordar ahora cuando yo lo diga, el famoso voto vigilante. Ese que francamente es uno de los mayores, ya creo yo, subterfugios de la democracia real, de la democracia, digamos, que padece el país, que es completamente farsesca. Porque nadie es capaz de vigilar a nadie. Se ha demostrado absolutamente. La ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de ejercer un control, y esto es algo a través de marchas, y esto es que las marchas, con los efectos que tienen, ¿no? O sea, luego de eso no hay ninguna otra posibilidad de control político por parte de la ciudadanía, como creo que conciben los que hablan de esta cuestión del voto vigilante. Yo mismo, en procesos electorales anteriores,
escrito artículos, ensayos en favor de lo del voto vigilante, pero aún así, y pese a que esté el programa, pese a que escribo constantemente sobre estos temas, la repercusión sobre el público en general, que es lo que nos preocupa, ¿no? O sea, el núcleo mayoritario del electorado es francamente mínimo para cualquier tipo de reflexión. A ver, Chalo, por opina de lo ejemplo, contrario, yo ¿no? recuerdo una cifra espeluznante en Chile, por ejemplo, para citar, que llegó al 40% que solamente las personas podían ir a votar. O sea, 40% solamente fueron en Chile a votar, imagínate. 60 no querían ir a votar. Ahora, ¿qué me ayuda a esto? O sea, ¿qué nos seduce estas cifras? Es que en el peruano es bien reclamón, pues, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, no le gusta comprometerse, ¿no? Pero al momento de que chocan con su bolsillo o chocan con su contexto, ahí comienza a reclamar. Entonces, es un doble discurso que es muy claro en el electorado, ¿no? O sea, como tú mismo dices, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? No tiene el compromiso real con su voto. No lo tiene, no lo tiene. Tampoco creo que le interesa, le interesa. Creo que el peruano siempre decía el último minuto, el último día en la cola, o simplemente al final tacha su cédula y se acabó. Entonces, si eso llegamos, no tiene pues un nivel de investigación en torno a los candidatos, eh, un perfil que las puede ser, un acto político normal que puede ocurrir dentro de unas personas individuales, ¿no? O sea, por ejemplo, exponiendo las ideas del otro, confrontando, ¿no? Dentro de sus círculos pequeños, familiares, amigos, de comunidad específico, no se ve, ¿no? No existe. Solo creo que lo único interesante en estas personas es, bueno, rebuznar siempre en las redes sociales, ¿no? Que eso no es política, sinceramente, ¿no? Eso realmente es una histeria, ¿no? Que se marca pues dentro de algunos parámetros que tienen que ver con rencillas, yo creo, a unos imaginarios que íbamos dentro, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Y como peruanos. Pero, y esto es, porque claro, digamos, yo comprendo tu punto de vista y que es acertado en cierta medida, que es importante, pero mira, yo tengo la intuición, no tengo una data exacta, francamente, pero tengo la intuición que a la mayoría de gente le llega plenamente hasta el momento que ya las cosas están perdidas, como pasó en esta última elección con el apoyo que se dio a Castillo por la contraposición forzada que se presentaba ante el Fujimorismo, ¿no? Con gente que nunca jamás habría pensado votar, pues obviamente, por un candidato de esa tendencia. Eh, pero luego de ello, o sea, se insistió en dar este juego de votar, o sea, por el mal menor o por oponerse a alguna candidatura, y ha tenido pues unos resultados bastante graves, ¿no? Sobre todo en la alcaldía de Lima, porque tú sabemos cómo se fue, digamos, incentivando en el candidato Forsyth casi la misma tendencia que se hizo con Muñoz, y al final eso terminó restándole el porcentaje de votos, ya sea a Urresti o a López Aliaga, que tenían las mayores intenciones desde un primer momento, ¿no? Entonces, ese sería el estado situacional del electorado y sus pulsiones en el momento de resolver sus cuites electorales, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí el tema para que te des cuenta cómo pesa el indeciso, el último momento, ese perfil peruano, es que en los últimos, creo, en el último día llegó el hashtag ¿qué me queda? ¿No? ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Y era tendencia a esto. O sea, porque Forsyth estaba en 11, en 12, y llegó a 19. Así que yo creo que ahí hay una, un quiere interesante. Eh, ¿Qué siento que, por ejemplo, qué es lo que falló ahí? Pase un poco más estratégico, no estoy dando un poco estratégico, no estoy dando un poco ¿Está bien? como tú, o esa línea, ¿no?
que estás explicando. Creo que el partido de Poppy, esta candidata mujer, no recuerdo su nombre ahorita, León. claro, antes de eso, como una semana antes, todo el mundo decía, bueno, no está investigada, ha hablado cosas básicas, ¿no? Y no quiero darle ni el voto a él ni a él. Y la que estaba en 1 o en 2 subió a 10, ¿me entiendes, no? Esos 8-10, si llegaban a Forsyth, sí hacían el quiere Muñoz. Sí hacían el quiere Muñoz. Sí hacían, sí hacían. Claro, sumaban, y la gente se iba, porque cuando sube ganador de Puma se va, ¿no? De Forsyth. O sea, pudo haber ese síntoma Muñoz que tú estás refiriendo, ¿no? Pero creo que el asunto ahí fue, pues, con León, ¿no? Que ahí un poco, la semana antes, yo he visto gente, pues, que me ha dicho, voy a votar por ella, prefiero votar por ella, que es un voto perdido, pero bueno, es un voto honesto, algo así, ¿no? ¿No? Pero a la hora de la hora, mucha gente, también acá dentro del terreno ya de las instituciones, porque no existe una data, ¿no es cierto? A Claro. la hora de ir justamente lo que tú dices, siendo que consideraban que era un voto perdido, y como acá se vota como quien va a jugar a la ruleta, o a la tómbola, o al casino, o a los caballos, entonces dicen, este tiene una mayor probabilidad de ganar, y es como que la gente, irracionalmente, ¿no? Vaya apuesta, y se sienten que han ganado algo cuando verdaderamente pues están contribuyendo al desastre generalizado que es el país en este momento, ¿no? Sí, yo creo que sí, esa tendencia tenemos muchos años, creo yo, ¿no? De jugar la tómbola, ¿no? No sé si es que tiene que ver muchos factores también, si vamos a ver eso. Primero es la deficiencia que tenemos como ciudadanos, creo yo. Creo que es una mea culpa que hay pocos ciudadanos que tengan una visión muy clara y objetiva, o muy objetiva, del candidato, ¿no? Porque al final a veces pensamos como hinchas, no pensamos objetivamente. Y otro también creo que también tiene que ver con la decepción, decirle que la culpa específicamente que esta derecha, de la más rancia, ¿no? Ha llegado al poder es por culpa de Castillo, ¿no? Yo estoy convencido en eso, Claro. claro, porque estamos jugando a También hubo bipolaridad. esa oposición, ¿no? Te decían, votas por Urresti, ¿no? Estás apoyando a Castillo. Entonces, para votar contra Castillo, apoya a López Aliaga, ¿no? Entonces, era la dinámica que estaban dándose en los últimos días de las Sí, elecciones. claro. Pero, claro, es una derecha rancia, todo lo que se quiere, una derecha conservadora y todo lo demás, pero tampoco pienses que es el fascismo. No, no, no. Habría que ver francamente si de repente López Alega tiene algo de criterio, al menos administrativo, una vez que empieza su gestión, ¿no? A Lima le favorecería. Podemos otorgarle este beneficio de la duda. Pero lo que no podemos otorgar es el desprestigio de todo el resto de candidatos a nivel nacional. Por ejemplo, en Trujillo, te comento, ha ganado la alcaldía un famoso alcalde de Moche que se hizo Claro, muy conocido, ¿no es cierto?, por hacer unos tremendos guacos pornográficos, ¿no? Nada que eróticos. Entonces, con esas dimensiones hay una circunstancia muy peculiar que la estatua del símbolo de la libertad de la Plaza de Armas de Trujillo es un eunuco. Fue una estatua, ¿no? Que en su momento estaba bien constituida, pero fue mutilada para no herir, ¿no?, las buenas costumbres o la tranquilidad de los trujillanos antiguos. Entonces fue mutilado, entonces esa anécdota. Así como corren los tiempos, se podría ver, de repente se le ocurre al alcalde de Moche colocarlo pues en una posición priápica y por ahí que se enaltece verdaderamente a la libertad como tal. Pero es un hombre que no tenía Octavio, primer emperador de Roma, habría tenido pues muy en claro cómo acabar determinando todo lo que acabó haciendo al frente de ese imperio, ¿no? ¿Cómo ves ese tipo de detalles y si conoces algunas otras peculiaridades sí, que vamos justo a te en iba, este momento? justo te iba a citar el alcalde de Moche, Trujillo, ¿no? O Adelante. sea, pero ¿por qué estos personajes subsisten? O sea, reverdecen dentro de una sociedad
como la nuestra, ¿no? Porque premiamos, o sea, premiamos a este tipo de manifestaciones. No es, creo que no es gratuito. No, los peruanos nos gusta, en realidad, nos gusta, nos encanta. Si ves y revisas el índice de sus propuestas legislativas y las leyes que aprobaron, francamente habría que ver quiénes fueron sus asesores, ¿no? Porque, o sea, dentro del Parlamento hizo una gestión aparente, ¿no? Por la productividad, ¿no? De lo que iba promoviendo, mucho más relevante que la de casi, no sé, el 80, el 90% de todos los otros congresistas que hemos conocido desde aquella vez que llegó al Parlamento Nacional, ¿no? Con el número 13, en las largas. Ahora, Claro, los candidatos que salen, había un famoso hombre que salía que se apellidaba Cacha y hacía alusión a que llevaba su apellido al alcance de las satisfacciones del pueblo, ¿no? Entonces, imagínate, sí, sí, y sí. si los personajes que son inolvidables, ¿no? Por un poco, y no sé, por ahí que se presenta alguna vez más y puede tener alguna representación pública. Nos Yo, reímos, yo, pero porque ya le estamos buscando pues, el factor entretenido, ¿no? Porque verdaderamente es un laberinto, una cosa de locos. pero persifícate en la decadencia que hemos caído. Un mandatario, un estadista. Estamos en déficit prácticamente toda la República, sin tener que ser extremistas, creo que es una realidad. Pero luego del gobierno militar y este supuesto vuelco hacia la democracia, es una gran mentira que hemos tenido los grandes estadistas y los más grandes parlamentarios. Había un nivel mayor, yo mismo estoy hablando de Luis Alberto Sánchez, pero Luis Alberto Sánchez es parlamentario desde los años 30, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más bien, mucha de la gente que llega a participar en política a partir de los años 80, en gran medida son los grandes responsables de todo este retraso descomunal, ya sea porque hayan servido a Belaúnde, a García, a Fujimori, ya ni se diga, y todo el curso del siglo XX igual. O sea que les ha bastado interactuar en el medio político solamente para pasarla en cócteles y hacer una que otra trapacería, sacar consultorías, cargarse los ministerios y viajar por el mundo, pero prácticamente no se ha hecho más nada por el país, con salvo contadas excepciones. Lo que buscó específicamente, se buscó a inicio de los 90, fue una diversidad, ¿no? Una regionalización, una representatividad, ya no mucho en Lima, sino también en provincia. Cada vez se ha ido dando más espacio a las provincias, ¿ya? Para buscar en sí que el ciudadano se sea representado por alguien de su localidad o su región. Esto no ha sido la solución, o sea, han pasado 30 años y yo creo que no es la solución. Se ha agudizado el tema. Entonces, por ahí no va el asunto de la representatividad, ¿no? O darle más cupos a la provincia, ¿no? O sea, no está. Y por eso, más aún, López Aliaga pedía un presupuesto de salud y educación para las municipalidades, ¿no? Esa última tendencia, ¿no? Que las municipalidades y se encarguen de la salud y educación, ¿no? Con un currículo diversificado y, lógicamente, hospitales o una salud también diversificada. Un graso error, ¿eh? Porque, lógicamente, estos casos que tú me mencionas, que estamos hablando, pues ya son factibles, ¿no? Y yo no estoy a favor, por ejemplo, que se haga ese proceso, ¿no? Porque siento mucha deficiencia en el aparato público y puede ser para mí nefasto en muchas cosas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay una confusión respecto de los roles y funciones, y mucho de demagogia y de populismo. Quizás algo de buenas intenciones, no necesariamente, pero ¿sabes qué? Hay algo que se me hace todavía mucho más apremiante. Y es que ahora último, y estamos todos de acuerdo que Castillo es un desastre a propósito,
está reunida, ¿no?, la OEA en Lima, pero ya se han presentado también algunos incidentes que lindan con lo jocoso, lo comentamos en otro momento, en otra edición del programa, pero si Castillo es pésimo, digo, toda la gente que ahora critica a Castillo, yo, y soy testigo con gente, digamos, que tiene una cierta trayectoria, que con otros gobiernos que han sido negativos desde otras perspectivas, todo el mundo ha tenido francamente guardadas las lenguas y las mangas y cualquier posibilidad de crítica en todos los órdenes, porque podían tener algún tipo de participación en los diferentes gobiernos o acceso a alguna u otra prerrogativa que no existe ahora mismo. Algo que no justifica para nada a Castillo, pero que es sintomático que el pueblo peruano y el electorado, o sea, está en una permanente condición de equivocado, absolutamente en el equívoco, enajenado prácticamente. Y yo te digo, y por ahí de repente hay un personaje que ahora último le odia bastante en la izquierda, que es Vargas Llosa. Yo mismo tengo muchos documentos en determinados periodos contrarios a lo de Vargas Llosa. Pero en la elección del 90, digamos, se tuvo la oportunidad de contar por lo menos con un candidato que tenía condiciones para el ejercicio del pensamiento de una manera ampliamente comprobada. Sin embargo, se negó esa posibilidad y luego todo lo que ha venido. Y yo digo, y de repente, no es que vaya a ser de ninguna forma el Mesías, ni nada que ver, pero o sea, ¿qué pasa con la gente? Porque el hombre, para muchos equivocadamente, dijo lo que iba a hacer para modificar el estado terrible que había dejado Alan García al país. Sin embargo, esa franqueza a los ojos de la gente le perjudicó. Llegó Fujimori, fue mucho más drástico y realizó un tipo de medidas similares sin ningún plan de contingencia ni de previsión social. Y luego ya todo lo que ha venido. ¿Crees que ahí deberíamos ahondar de pronto? De alguna manera la gente podría entender que tiene que recapitular este pasado reciente para ver qué cosa se va a hacer de cara al futuro. No vaya a ser que este alcalde de los Huacos Eróticos de pronto pueda llegar en algún momento a ser candidato presidencial. Y si es apoyado por la gente adecuada, que manejan también todos estos temas de fondo, los financistas y todo lo demás, imagínate lo que sería el Perú en 10 años. Yo creo que, o sea, me uno a tus palabras y es difícil hablar sobre un proceso, un perfil de ciudadano en las cuales corresponde algo positivo, ¿no?, en el Perú. Simplemente porque yo considero al peruano que no tiene específicamente una idea de nación. Y creo que de ahí un poco parte, ¿no?, en torno a eso. Y como no tiene una idea de nación, poco le interesa una institución pública que pueda vigilar, no vigilar, sino responder a sus inquietudes. Aparte que las instituciones del poder siempre le ha dado la espalda al ciudadano, y como no lo representa. Así que complejo. ¿Qué buscamos ahora? ¿Qué buscamos acá a 10 años? A nivel de... Vamos a hallar muy buenos personajes que conocen de política o son buenos gestores públicos, tienen experiencia, quieren servir. Lamentablemente es muy difícil que tengan una participación mayor. Yo conozco, tengo amigos que han participado en este último proceso, inclusive como asesores, viendo los planes de gobierno en algunas candidaturas. Sin embargo, se da la situación de que no reciben ya mayores estímulos para que ellos mismos puedan encabezar dentro de los partidos que han servido, con los que han colaborado, una iniciativa mayor. Y por supuesto que los que permanecen en la otra esfera crítica, mucho menos, pues. Sí, pues. ¿Eso cómo se puede remediar? ¿O es que no hay ninguna posibilidad de remedio para esto? Yo creo que técnicamente, yo siempre me acuerdo que mi profesor Tanaka, Martín Tanaka, siempre me decía, no, o sea, nunca el presidente o autoridad es la que debería ser la autoridad. ¿A qué se refería eso?
es que un personaje, un presidente, vamos a poner ese ejemplo, tiene que, tiene que guardar algunas características que quiero que me entienda la gente que me está escuchando. No es una característica que se forma con el tiempo, no es un perfil del peruano, sino es el momento justo que pueda llegar ahí, ¿no? Yo estoy convencido que si Toledo no llega en ese momento, no iba a ser después Toledo. O sea, cada 5 años más, 10 años más, no. Hecho que está lleno de odio, de fracasos, ¿no? De temores, de ilusiones, ¿no? Todo eso representa un candidato, ¿no? Y lamentablemente ese candidato mayormente no sabe nada. O sea, no sabe nada. Yo estoy convencido. No sabe nada porque es una imagen, pues, ¿no? Castillo es Pero una imagen. Toledo, más que bien, sí la conocía. Para mí con Toledo se da una circunstancia muy rara, porque Toledo participa por lo menos 3 veces como candidato. Entonces no es que llega de buenas a primeras. Se No, claro. hizo, se hizo de alguna forma la encarnación de la posición ciudadana que era contraria a la dictadura de Fujimori. Inclusive encabezó una marcha muy aparente de los cuatro suyos y se tejió todo un entramado que era Pachacute, se hizo toda una dinámica casi mítica sobre Toledo. Y por otro lado, Toledo tenía todo lo que no tiene Castillo, contactos en las altas esferas del poder, cosa que le permitió a medio mundo pues, realizar saqueo y medio, ¿no? Sin tener ningún tipo de contradicción, ni ningún tipo de crítica, como ahora mucha gente critica a Castillo, ¿no? Que por supuesto es completamente sancionable y censurable todo el conjunto de las actividades que ha realizado con su familia presuntamente, pero que se presentaban también en gobiernos como el de Toledo, pero con la cobertura de tener una mayor distinción social, ¿no? De alguna forma. Yo, por ejemplo, quería, ahora que estamos un rato conversando, quería mencionarte, por ejemplo, con los gobiernos regionales, ¿no? Acuña hizo algo, me acuerdo, impresionante, ¿no? Que fue ganar Trujillo y después ganar la región, ¿no? A pesar de todas las cosas malas que se han hecho, ha hecho, los errores, todo eso, se ha mantenido su partido dentro de un estrato entre entre lo oficial y no oficial, ¿no? Entre lo tradicional, que puede ser el AP, el BPC, ¿ya? Y estos que están ahí como que no son un arrastre regional, pero quieren ser algo nacional. ¿Por qué se mantiene, por ejemplo, este tipo de manifestaciones, Percy? La verdad que no tendría una respuesta concluyente sobre el tema. Más bien, ¿tú cuál crees que sería tu especulación propia sobre esa situación? Bueno, Acuña ha hecho un trabajo muy bueno. Ha podido diversificar muy bien los distritos y las provincias. Aparte que ha hecho un trabajo de campo excelente, creo yo. No la ha valido mucho en la sierra, en la sierra, pero sí en la costa, ¿no? Y elegir buenos candidatos, ¿no? O sea, Acuña no tiene arraigo en la sierra, solamente en la costa y Para él, pues se va sin ningún tipo de problema y deja encargados a personajes que no tienen mayores credenciales. Ahora, hay algunos muy buenos candidatos con el partido de Acuña y hay otros que han comprobado que son completamente nocivos cuando han tenido cargos y sin embargo han ido haciendo una carrera como de crecimiento y de ascenso. Han estado en una municipalidad distrital,
han pasado a la provincial, otros se proyectan para ir a la región, y aún así creo yo que el mayor problema de APP es que tiene una tremenda logística, muy bien lo que tú dices, que ha tenido un trabajo político, independientemente de las pruebas que se han ofrecido acerca de cómo iba comprando dirigentes de diversas localidades, ¿no? Pero han hecho un trabajo político que tiene bases casi por todos sitios. Sin embargo, el hecho de estar supeditado únicamente al interés de esta familia, de la familia fundadora, yo creo que le resta muchas de las posibilidades que podría tener el partido orientado hacia verdaderamente el bienestar del país y de las diferentes localidades en las que participa en política, ¿no? Sí, pues, bueno, pero el APP ha mantenido, por ejemplo, presencia regional y distrital, ¿no? Es saludable. Lo que no ha mantenido ese estatus tan alto que levantó fue Acción Popular, ¿no? Acción Popular, o sea, las elecciones pasadas tuvo algo descollante, ¿no? Sinceramente descollante. Tal vez puede ser histórico, creo yo. Histórico como Acción Popular pudo de la ceniza levantarse y arrasar. Y en parte también, bueno, sobre todo Somos Perú tuvo un gran impulso a partir de las elecciones de 2020, pues, ¿no? O sea, con las elecciones que hubo cuando Vizcarra cerró el Congreso, ¿no? En septiembre, a partir de ahí, como fueron más o menos vistosos algunos de los congresistas de Somos Perú, ha servido para que haya tenido un cierto posicionamiento ahora, no hubo un trabajo continuo desde ese momento. Sin embargo, he visto varios que fueron congresistas de Somos Perú que han postulado a alcaldías, han quedado en nada, ¿no? Pero bueno, ya esa es como una cuestión circunstancial. Y luego, Josué, vimos en el escenario internacional, hubo también elecciones en Brasil. Uh-huh. Entonces Lula da Silva, no Lula, después de todo lo que sucedió con Lavallato y todo lo demás, se vuelve a posicionar y bueno, ahí en un porcentaje no cercano con Bolsonaro. Entonces, ¿qué pasa? No es que solamente el Perú pues vive estos periodos raros, sino que hay como una tendencia latinoamericana a no procesar quizás adecuadamente este pasado tan reciente. ¿Cómo lo es? Sí, pues, y bueno, había la tendencia de que Lula iba a arrasar en realidad las elecciones, ¿no? Y eso no ha pasado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso no ha pasado. Bolsonaro pues ha hecho ahí el trabajo y está punteando en una cosa, ¿no? Eh, bueno, creo que es el problema latinoamericano, ¿no? Tiene poca memoria y perdona rápido y tal vez genera un discurso de justificación y victimización alguna. ¿No? Con Lula las cosas van ahí, supuestamente se va a apropiar un poquito más. No sé qué tan beneficioso sea, porque al final la izquierda internacional tampoco no ha avanzado como la nacional, ¿eh? Tampoco hay un cambio sustancial que se puede decir, ¿no? Ahora vamos a empezar a hacer una vuelta. Hay gente que dice que Bolsonaro va a romperla porque, bueno, siempre se tiene que hacer alianza. Pero veamos el último tema, ¿no? Con el tono de Brasil. Un país que está cercano a nosotros, pero tal vez está muy, muy lejano por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje. El lenguaje, y es curioso, pero al mismo tiempo Brasil es un país con una industria de alguna manera floreciente también y tiene de varias maneras un desarrollo mucho mayor que el resto de la región, pese a lo que estamos comentando ahora. Fíjate tú lo importante que se hayan dado, ¿no?, en el pasado personajes y elementos teóricos y prácticos que han podido constituir ese progreso mucho mayor que el del resto, ¿no? Acordémonos nada más de Yubishek, ¿no? O sea, de la proyección continental de Brasil como prácticamente el hegemón regional, que es algo por lo que creo yo, países
como Perú o el Ecuador han renunciado completamente, ¿no? A buscar una forma de hegemonía, al menos en la región. Con Brasil ha tenido mucha mayor claridad. ¿Qué cosa dice el escudo nacional de Brasil? Orden y progreso, si no me equivoco. Entonces, estamos partiendo de un déficit aquí en el país completo, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera esas referencias simbólicas. Pero bueno, eso ya que quede claro. ¿Qué otro elemento tenemos en la agenda, Josué? Bueno, Mario Vargas Llosa ha llegado a Lima de una manera sorpresiva, tal vez porque está escribiendo una novela, ¿no? A Mario siempre le gusta documentarse correctamente, ¿no? Ha estado por Trujillo, ha estado en la Universidad Católica, ¿no? Y ha estado por muchos lugares, así que ha sido asequible. Yo le he visto, me parece, yo veo una persona ya anciana, sinceramente, ya muy anciana, en la cual pues es su hijo, es el como que el que transmite las ideas, ¿no? El que transmite las ideas. Pero también, aparte de, bueno, la anécdota, también he visto mucha resistencia del pueblo peruano en torno a la imagen de Mario Vargas Llosa. Se sigue manteniendo. Y se mantendrá quizá por los siglos de los siglos, ¿no? Probablemente, pese al Nobel, o sea, si prevalece en el medio académico la izquierda realmente existente ahora, le puede pasar tranquilamente lo que le pasó a José Santos Chocano y que va a ser objeto de descrédito a perpetuidad. Y Sí, por posiciones políticas que uno puede, digamos, confrontar, pero por lo menos la gente debería aceptar que el viejo está de vuelta de donde mucha gente recién está partiendo. O sea, él empezó siendo un tremendo comunista. Luego no es que se haya ido aburguesando, bueno, también probablemente, pero se fue buscando un entendimiento y sobre todo una aceptación de todos los elementos negativos que se fueron dando en diferentes procesos políticos orientados al comunismo. No solamente con la Revolución Cubana, sino todo lo anterior, ¿no? La gran admiración que profesa Vargas Llosa a los grandes críticos del estalinismo y de tantas otras manifestaciones, ¿no? Totalitaria, digo. Es algo que aquí verdaderamente la gente no lo ha asimilado como una evolución de pensamiento. Aun cuando se pueda estar equivocado, pero ve que hay una dinámica de no estarse quieto, como si fuera un gran mérito permanecer con una sola idea toda la vida, ¿no? Por sí, pues supuesto, el tema, seguro pues, que si tuviera más lucidez cambiaría ahora mismo de idea, pero tú mismo dices, ¿no? Ya está pues en un periodo de una ancianidad tal que ya esto pues deviene yo, imposible, ¿no? yo tengo, por ejemplo, un poco, para salirnos un poco no saliendo del tema, al contrario, remarcar un poco eso. Mario, en los 60, en los 70, en los 80, con novelas muy claves, específicamente, le dio un punto muy duro ideológicamente, pues, a la izquierda, ¿no? A la izquierda totalmente, ¿no? O sea, Historia de Maita, por ejemplo, piensen en Historia de Maita, ¿no? ¿No? Este comandante, capitán, zurdo, ¿no? Loco y también homosexual, ¿no? ¿No? Satirizar la utopía arcaica como una forma de negar, pues, el pensamiento arguediano, ¿no? Son dos obras que que fueron publicadas, pues, en un proceso donde la izquierda en el Perú era mayoritaria, ¿no? Y generaba un discurso muy, pero muy frontal hacia estas manifestaciones, ¿no? Recordemos que estaba el realismo socialista, en las cuales la novela servía para hacer la revolución. Entonces, Mario publicó esa novela en ese transcurso y ha ido pues sembrando odios, revanchismo, contrariedades, y ha sido generando con las personas últimas, por ejemplo, los jóvenes últimos. Entonces, creo que hay un desazón que yo entiendo de la otra parte, pero también
ha silenciado a un autor que podíamos haberlo leído o ampliado en nuestras lecturas y algo satisfactorio sobre el Perú. Yo creo en eso, y creo que es muy injusto lo que a veces escucho en redes sociales a Mario, ¿no? Para mí me pareció muy injusto. Puede diferir muchas ideas de Pero, él, pero claro, no. claro. Yo lo he hecho de modo público. Sin embargo, eso no resta de ninguna forma mi aprecio por la obra, que creo que ya, pues, a estas alturas de la vida entrar a discutir el mérito de esa obra a veces es algo ridículo, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy interesante con la cuestión de Vargas Llosa. Siempre. Yo entiendo que tu vida está en otro país, pero nunca le ha dado la espalda al Perú, al contrario, siempre buscó la forma de relacionarse todas sus obras, de diferentes maneras. Tal vez no con la satisfacción que queramos, ¿ya? Pero siempre hay un intento de una lectura personal de Mario, ¿no? Las novelas siempre son, hay novelas muy buenas de Mario, regulares también. Si bien es cierto, los ensayos a veces podemos discrepar. A mí me una a la idea, pues, que es muy injusto que estas posiciones estén mantenidas en torno específicamente a Mario. Bueno, el otro tema es que con toda la influencia que tiene Vargas Llosa a nivel mundial, en teoría nunca apoya a los buenos escritores peruanos que hay, o no los conoce. Sin embargo, apoya a una banda que son tus ahijados y que no tienen muchos mayor mérito, ¿no? Pero ese es asunto ya de los resentimientos de cada uno, ¿no? Francamente, elegir hacer literatura en el Perú, bueno, es entrar a un campo minado, ¿no? Me acuerdo que Pimentel dice en una entrevista, en el Perú, decís ser poeta, todo te está negado, ¿no? Blanca Varela hablaba igual, o sea, independientemente de la línea de éxito o de fracaso que tengan en la estética, es una situación complicada, ¿no? Entrar a ser, es más, desde la periferia de Occidente, imagínate tener la ambición de producir una obra importante, trascendental, es complicado. Oye, tú mismo que estás en la literatura, a ver, te preguntaría, ¿no crees que eso sea un factor por el que tenemos una buena caterva, ¿no? Un muestrario de muy buenos escritores exquisitos, finos, pero que no me parece que pese a que son exquisitos y finos, dentro de nuestra tradición poética e inclusive narrativa, ¿no? Tenemos estilistas como Ribeiro, como Reynoso, no tienen este apetito descomunal y que, claro, un país como en la situación actual tampoco les puede producir ese tipo de ambición. ¿Me entiendes? Sí, claro, El claro. otro, bueno, si me entiendes, por favor, adelante. Sí, sí, sí. Dime qué Pero piensas. sí, también yo creo que hay un proceso de ensombramiento, ¿no? De la imagen de Mario. O sea, es un tipo que ha ensombrecido una generación que la de 50, ¿no? Ya, recién se está retomando unas personas. Y bueno, es nuestro autor representativo. Pero también debemos decir, aparte de lo que yo te menciono, es que, como tú mismo hablabas, ¿no? Es complejo ser un escritor en el país, en un país donde hay una multiplicidad de naciones y se puede representar o realizar eso. Es complejo, ¿no? Entonces también, como es tan complejo, de que una obra represente todo eso, como totalidad, ¿no? Se ha experimentado tal vez con la novela total, tal vez hay unos buenos Pero ya, ejemplos, ¿no? Pero no se llega a un punto máximo, ¿no? pero no se busca, creo. También, El otro día, en mi último programa, estuvo Sumalavia. Dijo, quizás sean muy ambiciosos los peruanos que buscan lo total. Yo pienso que más bien son poco ambiciosos. O sea, o hay una ambición solamente decorativa, pero digamos, las cosas por las que uno se enamora de la literatura, no creo que sean solamente esos marcos decorativos, ¿no?
si uno se enamora de la literatura, es por la posibilidad descomunal de experimentar todo. O sea, ¿para qué? O sea, si la vida ya te ofrece tantas limitaciones como puede tener este país, o sea, por lo menos en el ámbito de la ficción, de la fantasía, se podrían quebrar todos esos límites. Eso no se intenta, creo. Y ahí pesa lo que tú dices, ¿no? Hay una pluralidad de identidades, ¿no? Pero no hay una identidad nacional. Y mira, quiero repetir algo con lo que francamente he quedado casi obsesionado esta semana, ¿no? Que lo dije en el programa anterior. Tolkien, que es un escritor erudito, magnífico, todo lo demás, de gran repercusión mediática en las últimas décadas a través del cine, decía que él intentó, es un comentario de George R. R. Martin sobre Tolkien, ¿no? Decía que había intentado dotar a Inglaterra de una mitología a la altura de lo que él creía que era su país, su patria, ¿no? Imagínate, están las sagas artúricas, la vasta tradición literaria de Inglaterra que Borges amaba locamente, ¿no? Los poetas sajones, etcétera. Sin embargo, todavía, luego de tanta grandeza, buscaba darle una mitología a la altura de su propio sueño como autor. Eso no lo tenemos, pues. Y pretenderlo sería muy meritorio. Nos pasamos ya de la hora, estamos el 6 de octubre, entonces voy a aprovechar para saludar a mi amigo Kurt Wall, que tengo una grata experiencia con él porque hace unos años escribí su biografía, ¿no? La idea de terminar la biografía que se tituló Yo Kurt. Entonces, hoy que es su cumpleaños y que también que es el aniversario de La Perla en el Callao, entonces le deseo que lo pase lo mejor, ¿no? Y creo que ya podemos concluir esta sesión. Por favor, Josué, danos un comentario que sea ya concluyente y lo despedimos totalmente. Eh, yo vuelvo a insistir que la política siempre va a recaer en el ciudadano. Un ciudadano instruido, un ciudadano que tiene, mira, yo soy un poco pesimista en eso, pero tiene la idea de encontrar un nuevo camino, siento yo, y ese camino tiene que ver con la responsabilidad de informarnos. Creo que por ahí, si exigimos estas cosas, que son básicas, tal vez ese candidato mejore en su juicio, ¿no? Yo siento eso, tenemos la responsabilidad de saber, ojalá que no nos equivoquemos durante estos 4 años, no nos equivoquemos, tengamos mínimo un país equilibrado, no pido ni avance, que un país equilibrado, es lo único que pido, y bueno, vamos a ver acá el 2026 cómo van las cosas. Muy bien, entonces eso ha sido todo por esta vez y ya retomamos próximamente con más Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Buenas noches.